La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y bueno, le queremos agradecer muchísimo al doctor Luis Efrén Ríos, magistrado, fundador y expresidente también de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de Coahuila, doctor en estudios avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, a quien ustedes ya han escuchado en anteriores ocasiones aquí en los micrófonos de Contextos, en algunas emisiones del Contexto Sociológico, que es una sección de los viernes. Bueno, hoy nos acompaña para hablar de un tema fundamental: justicia abierta en Coahuila. Doctor, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Marcela Pámanes, Arturo González y Manuel Cerrato, los saludamos con gusto. Muy buenos días, Marcelo, Arturo y por supuesto Marcela, Arturo y a todos los amigos. Manuel, gracias. Y Gracias. Manuel, Gracias, doctor. Pues coméntenos la importancia de este tema, la justicia abierta en una entidad como la nuestra, donde, pues vaya, sí es un tema en el que se debe avanzar. Sí, Manuel, mira, durante las últimas décadas, sobre todo en México, por la falta de credibilidad y confianza hacia el trabajo de los jueces, tanto a nivel federal como a nivel local, los jueces hemos venido experimentando nuevas formas de hacer pública nuestra función. La idea central es que en la medida en que exista un mayor tribunal público, mayor legitimidad tendrá. Uh-huh. Eso, por supuesto, existen pros y existen contras, pero todos, digamos, existe un consenso de la idea de un tribunal público, ¿no? Sí. Y las estrategias son múltiples, desde crear un canal judicial para difundir nuestras sesiones, hasta el uso de infografías para explicar una sentencia que en gran medida son difíciles de entender. Son obviamente herramientas de comunicación judicial. Pero la pregunta ¿es suficiente? La justicia abierta, inclusive que hoy tenemos en Coahuila, es adecuada, pertinente para el contexto en el que vivimos, para brindar una mayor legitimidad. Y me parece que, por lo menos en Coahuila, desde el 2013, tenemos la obligación constitucional de establecer una transparencia judicial de nuestras actuaciones. Esto radica básicamente en dos obligaciones principales. Por un lado, de hacer públicas nuestras sentencias y por otro lado, de hacer públicas nuestras sesiones. Uh-huh. Me parece que Coahuila, durante los últimos 2 años, sobre todo a partir de que el presidente Miguel Meri ha venido desarrollando su presidencia, asumió el compromiso de esta justicia abierta y ha cumplido estos dos principios básicos. Todas nuestras sesiones, tanto de sala como de pleno, son públicas y las pueden ver en el tribunal, en los medios y en las redes sociales. Y todas nuestras sentencias se encuentran prácticamente en nuestro sitio, y eso es un compromiso que asumió la actual presidencia, que asumimos como cuerpo colegiado y que obviamente lo tenemos como un cumplimiento no solamente por voluntad, sino por cumplimiento de la ley. Pero la pregunta es, bueno, ¿y es suficiente con difundir nuestras sesiones? ¿Es suficiente con difundir nuestras sentencias? Y me parece que en nuestro tribunal se ha venido generando una discusión interesante. Ha habido polémica sobre estos temas, porque la justicia abierta, a mi juicio, va más allá de publicar nuestras sesiones y de nuestras sentencias. Por ejemplo, es necesario conocer la actividad para medir la función de los jueces y de los tribunales. Uh-huh. Me parece, por ejemplo, que nosotros como tribunal tenemos que brindar información sencilla, pertinente, pero relevante, para que ustedes en los medios, para que la sociedad civil nos puedan medir realmente nuestro trabajo. O sea, por ejemplo, la gente tiene que o quiere saber o necesita saber cuánto un juez se tarda en resolverles en promedio su asunto. Cuando, por ejemplo, nosotros que resolvemos recursos de apelación, desde el momento en que interponen la apelación, ¿cuánto es que la sala penal o la sala civil o familiar se tarda en resolver? Entonces, uh-huh, son, digamos, temas que de una u otra forma requieren una estadística judicial diferente. O también, por ejemplo, en asuntos que la sociedad civil o los medios de comunicación requiere tener una mayor información, ¿se tiene acceso al expediente?
y por regla general se dice, no, pues el expediente solamente lo pueden ver las partes. Sin embargo, estas obligaciones de justicia abierta exigen el libre acceso al expediente, con las reservas obviamente legales de datos personales. Bueno, los medios de comunicación pueden acceder a ese expediente. A mí me parece que sí. Entonces, esa es otra polémica. O bien, por ejemplo, hay casos de interés público que la sociedad necesita saber cómo se va a resolver un asunto antes de discutirlo. Bueno, los proyectos de sentencia pueden ser públicos. A mí, ha existido polémicas en nuestro tribunal, yo soy de la idea que muchos proyectos de nuestra sentencia, antes de resolverlo, deben de ser públicos, porque eso genera mayor transparencia, genera que la sociedad conozca nuestros puntos de vista. Claro. O bien, por ejemplo, necesitamos crear procesos de deliberación con expertos para que nos critiquen. Pues generalmente, a ver, los jueces, bueno, todas las personas, ustedes en los medios están acostumbrados a criticar y obviamente a cuestionar, pero los jueces, créanme que pues dicen que somos señorías, ¿no? Pero algunos piensan que somos señorías intocables. Yo creo que no. Yo creo que debemos de estar sujetos al escrutinio público y debemos nosotros mismos provocar, no solamente en los medios, no solamente en la sociedad civil, sino con expertos que cuestionen nuestras sentencias, que cuestionen nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque al final nosotros resolvemos asuntos en donde como seres humanos somos falibles, pero tenemos, digamos, un grado de mayor responsabilidad de no fallarle a la sociedad en la siguiente sentencia. Y la única forma de observar nuestros errores, la única forma de corregir nuestras interpretaciones, la única forma de observar que de una u otra forma estamos haciendo bien nuestro trabajo, es que los expertos nos digan, miren, aquí tienes un error, aquí esta interpretación debe ser diferente, o los medios de comunicación, los comunicadores nos digan, miren, este asunto en términos sociales tiene estos cuestionamientos y tenemos que ser sensibles. Entonces, la justicia abierta, a mi juicio, no solamente es, como bien lo hemos hecho en el tribunal, pero es insuficiente, publicar nuestras sentencias, publicar nuestras sesiones, sino abrirnos a mecanismos y a metodologías de mayor escrutinio público que permitan darle mejor legitimidad. Estamos platicando con el doctor Luis Efraín Ríos, magistrado y fundador de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Estamos hablando de justicia abierta en Coahuila. Y escuchando, mi pregunta sería, por ejemplo, y saludo antes que nada, Luis Efraín, gracias por estar, Marcela Pámanes de este lado. Los proyectos de sentencia, si se abrieran, ¿no estarían sujetos a una presión de la opinión pública, sobre todo de casos que son muy mediáticos, y que eso en algún momento dado pudiera modificar el mismo proyecto y entonces darle paso a las inquietudes, no nada más de los medios de comunicación, sino de la sociedad? Mira, Marcela, buenos días. Buenos días. Es un gusto saludarte. Sin duda alguna, esta es una pregunta esencial para ver la pertinencia de la publicidad de los proyectos. Yo, digamos, siempre he sido de la idea que entre más pública es la función, mayor independencia, mayor imparcialidad y mayor objetividad se puede demostrar en un determinado momento. Obvio, las presiones que los jueces tenemos en determinados asuntos, pues vendrán antes o después de hacer pública una resolución. Yo creo que el hecho de hacer público antes un asunto, pues genera la posibilidad de conocer los puntos de vista, de una u otra forma retroalimentar las perspectivas y las presiones, como te digo, los jueces tenemos un estatuto jurídico y un estatuto de independencia que nos blinda, al final de cuentas, para tener una permanencia y una seguridad en nuestro encargo. Ya depende, obviamente, de cada juez el enfrentar esas presiones, ¿no? Pero al margen de que podamos tener antes o después presiones, yo creo que la ciudadanía sí tiene derecho a conocer cómo un magistrado instructor o un juez conoce de una u otra forma un asunto y propone con razones jurídicas, con razones legales, la forma de resolverlo. Y el propio juez, al hacer público su resolución, lo que le permite es escuchar a la ciudadanía, lo que le permite es escuchar a las partes para retroalimentar su criterio. Y obvio,
pues seguramente al hacer público los medios podrán generar presiones, la ciudadanía podrá generar presiones, pero sin duda alguna los jueces tenemos que enfrentarlas esas antes o después. Por todo ello yo creo que sí es sano que por lo menos en ciertos casos de importancia y de relevancia de interés público, la ciudadanía sí tenga derecho a conocer estos proyectos, porque al final los proyectos de sentencia son públicos. La única diferencia es que los circulamos con los magistrados, pero también de manera pública para que tengan esa posibilidad de conocerlos. Y las presiones, obviamente, Marcela, existirán antes o después. Sí, es cierto. Arturo González. Luis Efrén Ríos, te saludo con mucho gusto. Quiero preguntarte un poco de la historia que ha sido el ejercicio judicial en México, que pues hasta ahora se ha dado casi siempre como en la penumbra, como que, contrastando con lo que ocurre en otros países, Estados Unidos o algunos países europeos, en donde incluso los jueces tienden a convertirse en estrellas dentro del ámbito político y público, ¿no? Son con grandes nombres, ¿no? En España pienso, ¿no? Hay toda una camada de jueces, Baltasar Garzón, Santiago Pedraz, etcétera. Y como en México esto luego se ha dado más bien como en la penumbra y sin esta visibilidad que a lo mejor requeriría, ¿no? Lo cual, viéndolo como parte de los altos niveles de impunidad que hay en México, me llevan a preguntarte si no habría una resistencia dentro del propio Poder Judicial sobre este tipo de publicidad o visibilización de los casos. Sí, mira, la centralidad obviamente del Poder Judicial en sistemas presidenciales son complicadas porque el Poder Judicial de una u otra forma se ve limitado por el protagonismo de la figura de un ejecutivo, sobre todo en sistemas presidenciales. En modelos en donde de una u otra forma el sistema del Estado de Derecho ha sido más consolidado, el gobierno de los jueces pues es protagónico en esa perspectiva y genera obviamente tensiones fuertes con el Ejecutivo, con el Poder Legislativo, etcétera, ¿no? Existen dos grandes modelos, más allá de México, que de una u otra forma permiten entender el rol de los jueces. Un rol abierto de jueces, por ejemplo, norteamericanos, como tú decías, ¿no? Los jueces, por ejemplo, Ruth Bader Ginsburg, pues era inclusive una persona protagónica en escenarios mediáticos, ¿no? Inclusive que tenía una referencia con un gran sector de la población juvenil, y eso permite un mayor protagonismo en temas de justicia, ¿no? Comentabas el caso del juez Garzón, que es excepcional en el caso europeo por la persecución de casos relevantes de justicia transicional. Existe otro modelo, que es el modelo un poco más tradicional, que los jueces tenemos que estar encerrados, digamos, en una bóveda judicial para poder meditar de forma prudente los asuntos, y genera menos protagonismo en ese sentido. Pero al margen del modelo, como bien tú dices, lo que la ciudadanía requiere es confianza. Lo que la ciudadanía requiere es que cuando sepa que un juez va a resolver un asunto, pues espera justicia y espera un juez que de una u otra forma, de manera profesional, objetiva, resuelva su asunto. La transparencia, obviamente, en los últimos años, en México, se ha construido como una de las herramientas para tratar de darle mayor legitimidad. Pero la legitimidad no se da de un día para otro, ni tampoco por la publicidad. Requiere procesos de mayor consolidación en el escenario institucional del Poder Judicial. Y por eso yo creo que tiene que haber una mayor apertura del Poder Judicial en México, para no solamente tener mayor protagonismo, que digamos esos son estilos de poderes judiciales, sino mejores procesos institucionales que den mayor credibilidad en sus jueces, y la única forma es justamente, por lo menos en esquemas cerrados, abrirnos al escrutinio público, ¿no? Entonces, tiene razón
en donde la corrupción en esquemas de mayor impunidad, todas estas situaciones generan una menor credibilidad a la ciudadanía, pero también es que estos modelos en ciertas ocasiones lo que exigen es tener de una u otra manera una mayor referencia de publicidad de la función. Muy bien, pues doctor, temas interesantísimos, muchísimas gracias por la conversación y bueno, ojalá que podamos establecer contacto próximamente. Le agradecemos mucho. Al contrario, un saludo para los tres. Gracias. Gracias. Es el doctor Luis Efrén Ríos, magistrado, doctor en estudios avanzados en derechos humanos, ex presidente y fundador de la Academia Interamericana de Derechos Humanos en Coahuila. Vamos a la pausa, son las 9:47, 24 grados, regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la radio.